¿Quién piensa que estamos en los últimos tiempos? A ver, que levante la mano. Muy poco, no se animan. Algunos están dormidos, algunos. Bueno, le voy a hacer una lógica, a ver ustedes qué piensan de esta lógica. Voy a hacer una lógica, o sea, un pensamiento lógico, y ustedes me dicen qué pasa con esta lógica. ¿Dios es poderoso? Sí, ¿no? ¿Puede hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande que no la pueda levantar? Sí, pero si no la puede levantar no es poderoso. ¿Dios es todopoderoso? Sí. ¿Puede hacer una piedra tan grande, tan grande, tan grande, tan pesada que no la pueda levantar? Pero sí, la puede. ¿Ve que son pensamientos lógicos pero tramposos? Porque si decimos, claro, Dios es poderoso, puede hacer una piedra tan grande que no la pueda levantar. ¿No es cierto? Si es poderoso lo puede hacer, ¿no? Pero si no la levanta, no es poderoso. ¿Ves que es una trampa? Eso se llama sofisma, que quiere decir una lógica que no tiene ninguna base en la realidad y que solamente te lleva a una trampa. En los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que aparecerán gente que predicarán según el oído de la gente y buscarán lógicas y harán razonamientos que están totalmente vacíos y que no tienen nada. O sea, son trampas. Son trampas. Por eso hay que tener mucho cuidado. Este mes es el mes de la Biblia, ¿no? Bueno, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, cuando vos sacás un texto fuera del contexto, le haces decir cualquier cosa y te puede llegar a lógicas y a conclusiones que están totalmente equivocadas. Lo primero que te enseñan cuando vas a filosofía es fuentes correctas. Si vos sabés sacar conclusiones de una fuente correcta, entonces vas a llegar a conclusiones correctas. Pero si no usas fuentes correctas, sonaste. Y en los últimos tiempos aparecerá tanta gente que dirá tantas tonterías en el nombre de Cristo y en el nombre de la Biblia y en el nombre de versículos fuera de contexto. A veces uno entra en YouTube y escucha ciertas cosas, uy, me enfermo, me duele el estómago. Dicen cosas fabulosas a los ojos humanos, pero no tienen la más mínima idea de lo que es realmente la palabra de Dios. Pero es el mes de la Biblia. Allá hay un plan de lectura anual de la Biblia. ¿Cuántos están leyendo la Biblia? 3 capítulos por día. Y sacando las conclusiones muy simples, según lo que dicen, sin retorcerlos en nada, en el contexto y se terminó. Una de las cosas básicas que al estudiar filosofía y después ir al seminario, me di cuenta que hay muchas cosas, que inclusive libros, todo que están basados en cualquier cosa menos en la palabra de Dios. Y entonces mucha gente que no tiene base bíblica verdadera y real, entonces le hacen creer cualquier cosa. Y eso es un problema muy serio. En los últimos tiempos predicarán cualquier cosa, llevarán a la gente a escuchar lo que quieren escuchar, lo dice la Biblia, pero no tiene nada que ver con Dios. El anticristo sale de adentro de la iglesia. ¿Cuántas personas, cuando uno predica, tienen su Biblia en su mano y ven si lo que uno está diciendo está correcto? ¿Cuántos toman apuntes? ¿Cuántos corrigen? ¿O les encanta escuchar a un predicador que los emocione y no saben ni de dónde sacó lo que dijo ni nada? Vivimos tiempos muy difíciles, donde lo que se predica afuera y aún adentro de las iglesias no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Vivimos tiempos muy difíciles. Viajo en la ruta. No sé, no cada kilómetro, pero cada tantos kilómetros veo las cintas rojas. ¿Saben lo que es eso? Gauchito Gil.
La gente cree en el Gauchito Gil. Soy sanjuanino, la difunta Correa. Mucha gente va a la difunta Correa, le hace promesas a la difunta Correa. Y entre comillas la difunta Correa le contesta. Y entonces van y hacen la maquetita de lo que le han contestado y caminan los tantos escalones, que no me acuerdo cuántos, de rodillas, sangrándole las rodillas, llegan arriba, entra la maquetita, porque la difunta Correa le contestó lo que le habían pedido. ¿Qué otra cosa hay? La Pachamama. La Biblia, por ejemplo, dice que el Señor puso al ser humano en el capítulo 2 de Génesis en el jardín para que lo cultivara y cuidara. El cuidado de la tierra está bien, pero de ahí a pensar que la tierra es una diosa, ¿no? O el equeco, si vos crees en el equeco te va a tener plata, ¿no? O Pilato, si eso era cuando yo era joven, hace muchos años, no se usa más, ¿no? Hacías un nudo en un pañuelo, decía Pilato, si no me contestás no te desato, algo así era. Si no me contestás no te desato, ¿no? ¿Cuánta gente ven ustedes que piensan en distintas cosas y creen en esas cosas que en ellos está la respuesta, ¿no? Ahora, seguramente cuando veamos el pasaje de hoy, para muchas personas puede estar muy claro el texto, pero en la práctica no lo obedece. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos delante de tu presencia y realmente, Señor, queremos que tu Espíritu Santo esté obrando en nosotros para que todo lo que hagamos sea de acuerdo a tu voluntad y para que todo lo que pensemos, para que todo lo que creamos sea de acuerdo a tu voluntad, de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu persona, Señor. Señor, bendice este momento, que todo lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra y de verdad en ti, Señor. Amén. Juan, capítulo 8, versículo 31. ¿Quién tiene su Biblia? En papel. ¿Quién lo tiene en celular? Hay montones de gente que lo tiene en celular, ¿verdad? También, la Biblia está acá también. Así que lo pueden buscar. Póngalo en modo de avión. No se entera si lo llaman, pero está usando la Biblia ahí en su celular. Juan, capítulo 8, versículo 31. Yo voy a leer de NBI, también puede buscar ahí Reina Valera o las distintas versiones. Estaba debutando la Biblia que le regalaron ayer, muy bien. 8:31, ¿lo tienen? Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían, ¿qué dice acá? Creído en Él. Primer paso, estaban con Jesús porque habían creído en Él. Pero el Señor les pide algo más que creer. Dice, si se mantienen, ¿dónde estoy? Si se mantienen, ¿qué dice? Fieles. ¿A quién? A mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. O sea, una cosa es ser creyente, porque Jesús, ¿a quién le estaba hablando? A los judíos que habían creído en Él. Si yo levanto la mano, ¿cuántos creen en Jesucristo? Levante la mano. Pero Jesús le dice algo más. Si se mantienen fieles a mis enseñanzas, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la gran comisión es ser y hacer discípulos. Es más importante hacer discípulos que solamente creer. Si se mantienen fieles, ¿a quién? A mis enseñanzas. ¿Las de quién? De Jesucristo. ¿Y dónde se encuentran las enseñanzas de Jesucristo? En los evangelios, en la Biblia, sobre todo en los evangelios, lo que dijo Jesucristo. Si se mantienen fieles a las palabras de quién? De Jesucristo. Muchísimas predicaciones, muchísimos videos,
no resisten una lectura de los evangelios. Yo me he encontrado con gente que cree cosas que solamente por leer lo que dice Jesucristo quedan afuera. Si se mantienen fieles a las palabras, a las enseñanzas, ¿de quién? De Jesús. Y el 32, y dice, ¿conocerán qué cosa? La verdad. Y la verdad los hará libre. ¿Quién quiere ser libre? ¿Quiere estar desatado, liberado? Entonces tenés que ser fiel a la enseñanza de Jesucristo, porque así vas a conocer la verdad, y la verdad te hace libre. Y cuando lees los evangelios, no solo tenés que pensar en lo que Jesús dijo, sino en lo que Jesús hizo, porque está mezclado. No sé si se dieron cuenta cuando leen los evangelios, que Jesús da una enseñanza y después la practica. Da una enseñanza y después hay una cosa que sucede, y ese es un ejemplo de cómo se practica. Dice, versiones, ¿no? Conoceréis la verdad y la verdad los hará libre. La verdad se conoce con las enseñanzas de Jesucristo. Y seremos verdaderamente discípulos si somos fieles a las enseñanzas de Jesús. Y los judíos que estaban escuchando, ¿qué hicieron? ¿Se pusieron contentos con esas palabras? No, se enojaron y dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. O sea, la palabra que le pegó a los judíos que estaban escuchando, de toda la que le dijo fue, la verdad os hará libre. Y ellos dijeron, pero si nosotros somos libres, somos hijos de Abraham, nunca hemos sido esclavos de nadie. Y entonces, ¿qué le dice? Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puede decir que seremos liberados? O sea, la idea de que ya son libres. Y ciertamente Jesús le contestó, ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado. O sea, se engancha con ese con el pecado, y queda esclavizado. Respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Y habla también de llegar a ser hijos verdaderos de Dios, ¿no? Así que si el hijo los libera, serán ustedes, ¿qué dice acá? Verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. ¿Cómo puede ser, yo digo en este versículo, cómo puede ser que los que están con Jesús sean gente que cree en Jesús y a su vez quieran matarlo? ¿Se puede ser creyente y querer matarlo? ¿Cuánta gente creen ustedes que uno encuentra que creen en Dios, creen en Jesucristo, pero después hace cosas, barbaridades como querer matarlo? ¿Hay gente así? Jesús leía el corazón de los judíos, así que evidentemente creían en él, pero lo querían matar. Gracias. Dice, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar, ¿qué cosa? Mi palabra. Y vuelve a enfatizar en estos textos mi palabra, mis enseñanzas, ¿no? La palabra, la palabra, la palabra. O sea, creo en Jesucristo, sí es hijo de Dios, murió en la cruz, todo bien, pero cuando leo ciertas cosas en la Biblia no son practicables, hago otra cosa. No creo que la palabra sea realmente verdad, no creo que lo que dice la Biblia sea bueno, no, eso no sé. Y le empiezo a buscar excusas. Eso era para antes, eso no sé qué, no, pero esto no se puede, ¿cómo voy a hacer esto que dice la Biblia? Si hago todo esto me va a pasar tal cosa. No creen en la palabra. No, sí, empiezan con las malas lógicas de falta de conocimiento. Dice, claro, porque lo escribieron los hombres, no sé qué, cualquier cosa, menos
aceptar lo de Jesucristo, ¿no? Dice, yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Y el 39 se enojaron, dice, nuestro Padre es Abraham, le explicaron. Y Jesús les retruca, si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Confiarían en la palabra de Dios y se irían de su tierra y su parentela y serían obedientes y cumplirían la misión que tienen, ¿no? Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Las obras de ustedes son como las de su padre. Y entonces dicen, nosotros no somos hijos nacidos de prostitución, le reclamaron. Un solo padre tenemos, y es Dios mismo. Y los versículos que siguen, dice, si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? ¿Se enojaría así Jesús? ¿O sería suavecito? ¿Se puede uno enojar con las cosas santas? Sí, ¿no? Jesús lo sacó al latigazo a todos los que estaban comerciando en el templo. Y les pateó las mesas y les dijo un montón de cositas, ¿no? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me cree. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que es Dios dice. Pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. ¡Wow! Tremendo. Fuerza, ¿no? Acá énfasis o como un centrito que hay en este pasaje es la libertad. Y habla de libertad, no de cualquier libertad. Libertad del pecado, habla en el pasaje, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto. ¿De qué está hablando? De la esclavitud del pecado, nuestros propios errores, nuestro propio pecado, nuestra propia equivocación nos mantienen presos. Y para salir de esas prisiones que nosotros a veces, hay gente que está, no sé, 20, 30, 40 años o toda su vida preso de algunas cosas, de sus propias equivocaciones. Y eso puede ser miembro de la iglesia, hijo de creyentes, familia, de un pueblo, descendiente de Abraham, qué sé yo, todo lo que vos quieras. Pero si estás equivocado, podés estar preso de esa equivocación el resto de su vida. ¿Saben cuánta gente yo conozco que está presa de algunas ideas que tienen en su cabeza y no avanzan nunca en su vida de verdad y no pueden acceder a ser prósperos y ser felices y tener el acceso a la salvación, a la libertad de Dios, al poder de Dios, a la plenitud de Dios, porque están enganchados con una cosa que los deja afuera? Y están, perdón, ¿no? Están ahí, ¿no? Ahogándose en un vaso de agua y ahí adentro, y adentro, y adentro. Y no confían en la palabra de Dios, no creen en Jesucristo, no le dan el lugar a Dios y siguen enganchados en esas prisiones. Y se pasan toda la vida en eso. La pregunta que uno se puede hacer como creyente, porque bueno, los que creen en Gauchito Gil, la difunta Correa o en alguno de los otros dioses y no sé, hay tantas cosas para confiar, hay tantas cosas en que la gente dice, bueno, si hago esto, hago lo otro, las cábalas y un montón de cosas, ¿no? Ahora, ¿cuál crees vos, hermana, en tu cabeza que te puede dar la verdadera libertad en tu vida? Yo te puedo decir, si no es una confianza en Cristo y en sus enseñanzas, vas a estar esclavo el resto de tu vida. Mucha gente dice, ¿por qué no avanzo? Y se la agarra con quién, no sé, con fulano de tal, o fulana de tal, o no sé, se la agarran con alguien y se quedan presos de eso. O tienen conflicto, no sé, y se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí, se quedan ahí. ¿En quién hay que ser fiel?
en Jesucristo y en su palabra, en lo que dice Jesucristo. ¿Sí o no? Sí. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¡ta! ¿Vos crees eso? ¿Qué otra palabra? A ver, hay un montón. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Vos crees eso? Entonces te tenés que negar a vos mismo. ¿Sí? ¿Qué otras palabras son de Jesucristo, por ejemplo? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estás amando a tu prójimo? Ah, no, pero yo, si no me aman a mí primero, yo no voy a amar al otro. Eso es una ilógica. Eso está al revés, ¿no? O como el viernes que hablamos, uno de los errores es ese, ¿no? Si dice la palabra, si algún hermano peca contra ti o se ofende contra ti, el que tiene que tomar la iniciativa, ¿quién es? ¿El que se equivocó o el ofendido? Según la Biblia, el ofendido es ilógico, es injusto. Porque como si me la hicieron, él me tiene que pedir perdón a mí. Si encima que me la hace, yo le tengo que ir a buscar. Es ilógico, no tiene lógica. Pero la Biblia dice que si alguien ha pecado contra vos, o otra traducción, si alguien te ha ofendido, el que tiene que ir a buscar el arreglo en intimidad uno a uno es el ofendido. Y Pedro le dice, ¿y cuántas veces lo tengo que perdonar? 7, hasta 7, ¿no? Y Jesús le dice, 70 veces. Es ilógico. ¿Cómo encima que me lo hace lo tengo que perdonar? 490 veces. Es ilógico, es injusto, ¿o no? Pero lo dice la Biblia. No tiene lógica, pero lo dice la Biblia. ¿Por qué será? ¿Debe haber alguna otra lógica, o no? El que quiera ganar su vida la perderás, sonaste. O sea que si vos te invertís, que quiero salir adelante, que esto que tengo y vamos a salir adelante, quiero ganar esta vida, pasarla bien y conseguir la cosa, la perdiste. Chao. Es ilógico. Pero la palabra de Dios dice, el que pierda su vida por causa de mí, ahí está, cláusula, por causa de mí, ¿qué va a hacer? Es ilógico. ¿Cómo? Yo abandono todo, me dedico a ser fiel al Señor y a su palabra y voy a ganar la vida. Ups, no tiene lógica, ¿ves? ¿Sí? Lógica. Quiero recibir. La palabra de Dios más bienaventurado es dar que recibir. O sea que primero hay que dar si vos querés recibir. Quiero que me amen. Entonces, ¿qué hay que hacer? Amar primero. Quiero que Dios me bendiga. ¿En qué querés que Dios te bendiga? A ver, decime. Con dinero. ¿Querés que Dios te bendiga con dinero? Pues bueno, ¿le estás dando a Dios lo que es de Dios? ¿El diezmo, por ejemplo? ¿Las ofrendas? No, entonces ¿cómo quiere decir que Dios te bendiga? Entonces, primero da y después espera recibir. Pero algunos piensan al revés, con lógica. Primero quiero recibir y después dar. ¿Que hay predicadores y pastores truchos que le sacan la plata a la gente? Claro que sí. Por supuesto. Entonces metelo preso. Denuncialo. Ah, pero es siervo de Dios. No. Si lucra con la plata de la gente, es un delincuente, un prevaricador. Pero eso no invalida la enseñanza del diezmo, porque el diezmo es lo que sostiene a las congregaciones. Si no hay diezmo, no hay congregaciones. Y más en iglesias como la nuestra, donde la finanza, yo no toco un peso ni decido las decisiones de la plata, nada. Entonces es otra cosa. Ahora, pero es un problema de fe. ¿Qué otra ilógica? A ver. Hay cosas ilógicas en la Biblia, pero que son verdades de Dios. Hay promesas, y todas las promesas son condicionales. Si vos haces tal cosa, el más alto nivel de espiritualidad en la Biblia es el que a través del poder del Espíritu Santo se transforma en una persona que sirve.
que sirve a las cosas de Dios y sirve a los demás, que sirve a su familia, que cuida a sus hijos, que cuida a sus padres. O sea, el amor al prójimo no es solamente practicable en la iglesia, es en todos lados. ¿Sí? Pero el que sirve, ese es. O sea, siempre en la Biblia te predica algunas cosas que en el mundo están muy mal vistas. Y hay muchas cosas que se te dicen en contra de la Biblia, pero que a mucha gente le parece lógico, ¿viste? Pero la Biblia te dice otra cosa. Ah, no, pero entonces eso no es practicable, ¿viste? Llegar virgen al matrimonio no es practicable. ¿Cómo que no? Es un principio bíblico, es una verdad. Bueno, pecaste. Bueno, hay restitución, hay verdades de Dios para ayudar a la persona que se equivoca, ¿cierto? Pero los principios bíblicos siguen siendo vigentes siempre. Eso es muy importante, ¿no? Si vos no lees tu palabra, la palabra de Dios, si vos no lees la Biblia, yo siempre recomiendo que la leas en una o dos traducciones, no una sola. No te quedes solo con Reina Valera, sino NBI o Dios habla hoy y varias traducciones. Menos la de los testigos de Jehová. Se pueden usar otras versiones. Si tenés duda, habla conmigo. Pero tenés que leer la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, especialmente leer los evangelios. ¿Querés leer nada más que los 4 evangelios? Lee los 4 evangelios nada más. Porque las enseñanzas de Jesucristo y lo que hizo Jesucristo son la base fundamental de tu verdadera libertad. ¿Sí? ¿Qué dice la palabra de Dios? Si se mantienen fieles a mi enseñanza, serán realmente mis discípulos. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y Pablo dice, si Cristo os libertares, seréis verdaderamente libre también. O sea, hay distintas versiones, tanto en el Evangelio como en Pablo, que dice lo mismo, ¿verdad? Gálatas es la carta de la libertad. Entonces, hermano, hermana, lee la palabra de Dios. La palabra de Dios te va a sorprender. Cree en la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios. No te agarres de palabritas, agárrate de todo el texto. No de un solo versículo, sino de los párrafos, del libro. ¿Sí? Quizás yo tendría que dar un curso de cómo estudiar la Biblia para no meter la pata, ¿cierto? Pero nunca te agarres de un versiculito ahí descolgado, siempre lee todo. Y quédate no con una palabrita en particular, sino con el espíritu general del texto. Porque en esto que estamos leyendo, es obvio que la fidelidad es a Jesucristo, que Cristo quiere discípulos, pero las enseñanzas son las que te hacen libres. Y el problema de los judíos es que creían en Jesucristo, pero eran esclavos del pecado. Y lo que los puede liberar del pecado es Jesucristo y sus enseñanzas. La palabra de Dios es la verdad, y la palabra de Dios es la que te va a hacer verdaderamente libres. Amén. Podríamos seguir en muchas cosas, pero creo que lo que hay que decir ya está dicho. ¿Sí? Yo prefiero, hermano, como pastor, que vos leas en tu casa la Biblia y agarres un cuadernito, o en los celulares, o en la tablet, o en la notebook, o en la netbook, o lo que vos quieras, y te hagas unas notitas para sacar las conclusiones de ahí, y después, si tenés dificultades con alguna cosa, chequea con los que Dios nos ha dado el privilegio de saber un poquito más. ¿Es preferible eso que te pases todo el día viendo videos de distintos predicadores? Porque la palabra de Dios es la verdad. Y hay que amar la palabra de Dios. Sé que hay dificultades con las traducciones, pero cuando vos tenés dudas, juntad todas las versiones bíblicas que vos tengas, todas las traducciones en castellano, y cuando veas que en una dice fe, y en la otra dice fidelidad, y en la otra dice confianza, lo que tenés que hacer es juntar todo eso, y no quedarte con una, sino juntarlo, porque lo que está haciendo es traducir el original, que una sola palabra significa las 3 cosas, y el traductor tiene que elegir una. Entonces cuando me dicen, ¿cuál traducción es mejor que la otra? Yo le digo, todas juntas. ¿Está bien?
pero leé la palabra. Si tenés dudas con alguna cosa, preguntá. Me gustaría tener 200 preguntones, pero porque están leyendo la Biblia, porque están investigando la palabra, ¿cierto? Y lo primero que debería hacer alguien es leer los evangelios. El plan ahí es Génesis a la mañana, Salmo al mediodía, pero termina en la noche con un evangelio. En 290 días podés leer los evangelios, ¿sí? A ver, me va a hacer trabajar ahora. A ver. A ver. ¿Lo puedo leer? ¿Cuál? No te harás, dice, ¿Imagen? imagen de dioses ajenos, ni se arrodillan ante ellos, ni hagan cultos en su honor. Sí. Dios de Israel, celoso, y castigo a los hijos, nietos y bisnietos de quien es mejor. Sí. ¿Ese versículo? Mi esposa dice, no puede ser. Ajá. Muy bien. Hoy hablamos esta mañana que la palabra que aparece ahí en los mandamientos, cuando dice que yo, Reina Valera dice bien, como yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 4ª generación, NBI traduce castigo. Pero en hebreo, justamente los miércoles estamos con el grupito de la iglesia traduciendo la Biblia directamente, con Ángel, Rich y Gabriel, vos estás ahí. Y él puede ver por sus propios ojos ahora que es Pocket, que es visito. Y hablábamos de eso, de la discusión. Quizás hoy me vaya del tema, pero muchas veces, hablando de lo de hoy, voy a hacer así. Una traducción dice, yo visito la maldad hasta la 4ª generación. Y otra traducción dice, yo castigo la maldad hasta la 4ª generación. Entonces, el pasaje de hoy dice que hay que creer en Jesucristo, pero ser fiel a las palabras de Jesucristo. Entonces, en teología es fácil, es Jesucristo como clave hermenéutica. Entonces, si tengo que elegir en pensar en que los visita, ¿qué quiere decir los visita? Que aunque alguien haya sido perverso y siga esa perversidad en la familia, lo voy a ver, lo visito, así literalmente, aún hasta sus tataranietos, o lo castigo hasta los tataranietos. Entonces, como tengo que creer en Jesucristo, Jesucristo, ¿qué dijo, qué hizo con la gente que pecó? La clave hermenéutica de confiar en Jesucristo es esto. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento que dice que a alguien estaba postrado y cuando Jesús se acerca le hacen una pregunta. ¿Quién pecó, este o sus padres? O sea, ¿por qué está postrado? ¿Por qué le pasa lo que le pasa? ¿Por su propio pecado o por algo que hizo su familia? Y Jesús, ¿qué dice? Sí, le está pasando porque se lo merece, porque pecó. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Qué dice? Jesús dice, ni él ni sus padres, o sea, no importa. ¿Esto qué es? La palabra de Dios que dice, para que se muestre la gloria de Dios. Entonces, la visión de Jesucristo no es quién es el culpable de lo que le pasa, sino que es una oportunidad para que se muestre el poder de Dios para salir de ahí, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos discutir teológicamente si es visito, castigo, esto, que lo otro, o hacer la interpretación de Jesucristo en los evangelios, que cuando a alguien le ha pasado algo, no tenemos que empezar, algo habrá hecho, o algo le habrán hecho, porque puede ser verdad que algo haya hecho, o que algo le hayan hecho, o que reciba una maldición familiar, qué sé yo, no sé. Pero Jesús no se pone a discutir ese tema,
sino que es una oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios en esta persona que está postrado, que tiene un problema, que está enfermo por el pecado, ya sea de él o de su padre. No le importa a Jesucristo. Lo que hace Jesucristo es, ¿qué hizo con ese que estaba postrado? Lo sanó y lo liberó de su enfermedad. Entonces, desde el punto de vista bíblico, no importa quién es el culpable. Lo que importa es que es una oportunidad para manifestar el poder de Dios, la acción de Dios sobre la vida de cualquier persona que esté en problema. ¿Que todo el que pecare morirá? Sí. ¿Que recibimos consecuencias de su pecado? Sí, pero a Jesucristo no le importa eso. Lo que le importa es una oportunidad de obrar. ¿Me entienden? Eso es lo más importante. Entonces, cuando tengan duda, háganle caso a Jesucristo. Vayan a ver qué hizo Jesucristo con esa situación. Y se acabó los problemas. Prácticos y reales. ¿Verdad? Si conocéis mi palabra, conoceréis la verdad. Y la verdad los hará libres. Lo que le importa a Jesucristo es que sea verdaderamente libre, que nada de los pecados propios, ajenos o de quien sea, te tengan atrapado, sino que puedas salir de cualquiera de las situaciones, ¿sí? Si quieren, hagamos ese ejercicio con cualquier versículo bíblico y lo vamos a ver qué hizo Jesucristo con eso. Y se van a encontrar que Jesucristo siempre ve las cosas de otra manera. Perspectiva eterna, con una perspectiva de triunfo, con una perspectiva de liberación, de sanación, de curación, de plenitud, de servicio, de ministerio, ¿no? De lo que sea. Lo que no está en juego, lo que no se negocia con Jesucristo es el compromiso total con Él y con su palabra. Eso no se puede negociar con nada, ¿sí? O estás con Cristo o no estás, no hay negocio, ¿sí? Bueno, oramos, hermanos. Señor, esta mañana estamos delante de tu presencia y, Señor, te rogamos que siempre estemos fieles a ti, a tus enseñanzas, a tu palabra que nos libera, que nos enseña la verdad de verdad. La verdad verdadera, aunque sea ilógica, pero la debemos aceptar, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo trabaje en nuestra mente, en nuestro corazón, para sacarnos todas esas ideas, esas formas de pensar equivocadas, esas que nos predican también en la sociedad o nos predican en algunos lugares, Señor. Que sea tu palabra, que sea tu práctica, que sea tu ejemplo, que sea tu vida, que sea el ejemplo que nos das, lo más importante para resolver cualquier cosa en nuestra vida, Señor. Tenemos bendición de ti, Señor. Creemos en ti. Ayúdanos a ser fieles, a ser verdaderamente tus discípulos, porque queremos estar con vos y queremos tener ese poder, queremos tener la salvación y queremos tener la libertad, Señor. En tu nombre te lo agradecemos, Señor. Amén.